noches. Vamos a tratar un tema muy polémico, ¿verdad? Y sobre todo a últimas fechas. Y porque fue planteado, ¿no? Problema, ah, creo que a mitad del sexenio, ¿no? Por López Obrador o antes. En aquel entonces López Obrador mandó una carta y además hizo declaraciones en la mañanera solicitando al rey de España para que se disculpase por los atropellos cometidos durante siglos en contra de México, ¿no? De los indígenas mexicanos, ¿verdad? Y el tema vuelve a estar presente en estos días, ¿no? Porque la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues retoma, ¿no? Retoma ese punto de vista del expresidente López, ¿verdad? Y decide no invitar a la toma de protesta al rey de España, porque pues no ha pedido disculpas, ¿verdad? A los mexicanos, dice, por lo que ya se planteaba, ¿no? Agravios en contra de la nación mexicana sucedidos hace 500 años, así lo plantea. Esto podría sonar como algo incomprensible, irracional, estúpido, ¿verdad? Una posición estúpida de no saber lo que se dice. Seguramente lo cierto es que sí se desconoce el proceso histórico, ¿verdad? No se tiene ni idea de la historia de México por estos personajes, López Obrador y la Sheinbaum, ¿verdad? No tienen claro cómo fue el proceso de surgimiento de la sociedad mexicana, de la República Mexicana, ¿no? Ahí quizás tengan razón, pero lo otro que yo decía, lo irracional del planteamiento, ¿no? Independientemente de todo lo demás. ¿Por qué se da esta situación? Y para muchos analistas, bueno, han entrado a la discusión porque les ha provocado una irreverencia total esta situación y diciendo pues que diversos tipos de análisis, ¿no? Que no tienen razón, que esto, que aquello. Pues sí, ciertamente no tienen razón. Pero el problema aquí es que no es que quieran tener razón. Y lo que no han detectado el resto de los analistas sobre el tema, o no lo han querido mencionar, es de que pues eso que dije, ¿no? Que no existe razón alguna para hacer ese planteamiento, ¿verdad? Pero que además no es un planteamiento totalmente no pensado, pues, ¿verdad? No racionalizado, con alevosía y ventaja, ¿no? Con premeditación. Alevosía y ventaja, esto ha sido planeado con premeditación, alevosía y ventaja, esa es la realidad. No lo están diciendo por desconocimiento, porque les interese realmente las disculpas al pueblo mexicano, porque les interesen los agravios, la justicia del pueblo mexicano. Estamos viendo cómo termina el sexenio y que la gente más pobre, cómo queda totalmente a la deriva y en un panorama totalmente de crisis de este país, sin habérsele atendido sus demandas más elementales, ni haber cumplido esas promesas que se le hicieron de justicia, de darle mejor salud, mejor educación, mejor alimentación, mejores salarios, ¿verdad? Todo fue un show, todo fue un embuste. Ahí está, no tenemos sistema de salud, está caído el sistema de salud. Los sistemas de seguridad fueron destruidos
para no gastar en ello. ¿Sí? Bueno, se desampara a niños con cáncer o a la gente que padece cáncer, así, quitándole los presupuestos, ¿verdad? Se cancelan escuelas de tiempo completo, cruzadas contra el hambre, es decir, múltiples beneficios. No se promueve el empleo, la mejora de los ingresos. Luego la salud ahora corre a cuenta de cada persona, ¿verdad? Y lo único que se les arroja es una especie de soborno monetario para que siguieran votando por estos que gobiernan actualmente, y aún así solo logran el 30% del padrón nacional de votantes, ¿verdad? No tienen mayoría. Entonces, tantas injusticias cometidas, en primer lugar el embuste y el engaño y las mentiras contra esa clase que dijeron que iban a apoyar la clase de los más pobres, ¿verdad? Contradice el discurso de que están resentidos y quieren que se pida perdón por los actos cometidos por Hernán Cortés o X en tal o cual época de hace 500 años, y que pues ahora el que tiene la culpa es el rey, ¿verdad? Que no tuvo nada que ver porque aún ni nacía en esa época, ¿verdad? Y no fue de los activistas ni de los participantes de esos problemas que se dieron hace 500 años y después, obviamente, durante el periodo que duró el virreinato, ¿verdad? 300 años, no sé, algo así duró. Todos esos problemas que después de la caída de Tenochtitlán, a 300 años después, se dieron, ¿no?, por parte de los actores principales, ¿no?, que participaron. En este caso se habla pues de españoles, ¿no?, es decir, europeos y de indígenas mexicanos, ¿verdad? Esos ya no están, los responsables de esas situaciones. Sin embargo, se sigue esgrimiendo ese punto. Quiere decir, la única explicación, como ya dije, que está planeado con alevosía y ventaja, premeditación, alevosía y ventaja. Quieren simplemente un pretexto para distraer a las personas, puesto que mientras se saquea al país, mientras no se hace lo que se promete, pues conviene que la gente no se fije en eso, pero sí se estuvo gaste y gaste dinero en sepa qué, que no ha traído ningún beneficio a esas comunidades pobres rurales ni de la ciudad de este país. Entonces lo más sencillo es inventarse enemigos, ¿verdad? Fabricarse enemigos imaginarios sobre que como yo me lo fabrico, pues yo puedo estarlos atacando, ¿verdad? ¿Sí? Y tratar supuestamente de destruirlo, y si ese enemigo me responde, pues ya, qué bueno, que es lo que quería, porque ya tengo entonces más leña para echarle al fuego, ¿verdad? Y entonces ya aquellos pobres desprotegidos pues tendrán que apoyarme a mí porque estoy peleando por la justicia, ¿sí? Y estoy en contra de esa injusticia que he fabricado, ¿no?, para tener un conflicto imaginario que crea morbo y circo y amarillismo, desviar la atención y formar en la gente la irracionalidad total, porque así ha sido. No ha sido un proceso de discusión, no ha sido un proceso de nada más que lanzar el odio. Es que nos hicieron esto, hicieron aquello y nos tienen que disculparse, ¿no? Esa es la situación. Los hechos dicen que no les interesa nada de eso. Dejan un país totalmente en quiebre, saqueado, con la gente pobre aún en mayor pobreza y más desprotegida que nunca. Ahora ya sin siquiera esos sistemas de salud deficientes que había, pues se lograba atender a alguna cierta cantidad de gente. Ahora nada de eso. Inflación,
alimentos caros, pues aumenta la desnutrición, entre otras cosas, ¿verdad? Bien, entonces, desde ese punto de vista ni siquiera valdría ninguna réplica ni contrarréplica a ese planteamiento que hizo López Obrador y que ahora reafirma la Claudia Sheinbaum. Y claro, le conviene en este inicio, puesto que el país está quebrado, le está interesando generar morbo, desviar la atención, porque más importante es que pida perdón el rey de España, a que tú tengas comida, a que la gente pobre tenga un buen sistema de salud, tenga mejores ingresos, ¿sí? A que la gente acepte los pequeños sobornos que se le están arrojando, disfrazados de programas, disque programas sociales, y que no se van a cumplir ni esos programas sociales, serán para una raquítica cantidad de gente, ¿no? Porque está en quiebra el país, no hay dinero, se acabó el dinero López Obrador y dejó una deuda tremenda y un déficit público del 60%. Entonces, encubrir todo eso, ¿verdad? Y que la gente siga en la pobreza. Pero sí enfurecida porque pues nos vendieron los españoles, ¿no? Y no nos piden perdón, y ya se supone que con el perdón se soluciona todo, o sea, que los agravios pasados ya no van a existir porque nos pidieron perdón. Digo, si esa fuera la lógica, ¿no? Es decir, ¿por qué te pido perdón? Pues solamente que tuviera un beneficio y que cambiara la historia de hace 500 años y pues al pedirnos perdón ya todo cambiara y fuera prosperidad para nosotros, ¿verdad? Y que esos que no comieron hoy, millones de personas están desnutridas, después de que nos pida el perdón, pues comerán bien, ¿verdad? Comerán pavo, pollo, y que aquellos que tienen bajos ingresos, pues después que nos pidan perdón, tendrán todo el trabajo del mundo, ¿no? Y los mejores ingresos. Y la pobreza dejará de existir en este país gracias a que nos pidan perdón esos españoles saqueadores. Es decir, es pura paramaya, pues. Como ya lo dije, y eso lo demuestra todo el comportamiento durante el sexenio que tuvo López Obrador de abandonar a esa gente que dijo que eran primero que los pobres. País saqueado en deuda, gastó millones de millones, pero sepan qué, porque no hay beneficio para la clase que necesita el beneficio, para los de millones, pues la clase empresarial, los diputados, senadores, pues también ganando millones, ¿no? Y quizás salen más ricos de los negocios hechos con este gobierno. Pues para ellos sí funciona, ¿no? Funcionó el gobierno, pero para la gente más pobre no. Ya están los datos. Están los datos que no estamos inventando y que ya hablan en otro video de la crisis que estamos padeciendo actualmente. Entonces la realidad no coincide con el hecho, con el discurso. Por eso el discurso es discurso cuatrero para distraer a las personas. No les interesa eso, les interesa un comino tanto a López como a Claudia Sheinbaum. Los han utilizado políticamente, ¿sí? Y lo utilizó a mitad de sexenio para ganar votos porque venían elecciones para gobernador y ahora para encubrir la situación de desastre en que dejan al país. Esa es la realidad. Ahora, lo interesante de muchos analistas que, bueno, por un lado sí está bien responder a esta situación, aunque no requiere, digo, por inútil, por vana, ¿sí? Por vano el planteamiento, por la basura del pensamiento que está planteando López Obrador y la Sheinbaum al que decir que los reyes pidan perdón, no merecería ninguna respuesta. Lo único que vale es para la gente que confunden, entonces habría que explicarle a esta gente que está confundida y que se cree esas patrañas de que habría primero que justificar por qué tendrían que pedir perdón si realmente deben de pedir perdón, ¿sí? Porque están partiendo de un error garrafal, ¿no? Como ya decía yo, de desconocimiento de la historia,
o hacerse que no conocen la historia, de decir que los españoles conquistaron México cuando España no existía, México tampoco existía en los 1500, 1521, 1500, en esos años en que se dio el proceso de la batalla por la toma de Tenochtitlán, ¿verdad? Existía Tenochtitlán, ¿sí? Y España aún no era un país, estaba en formación, ¿verdad? ¿Y agravios de qué? Porque ya había agravios aquí entre los mismos indígenas, ¿verdad? Entre los mexicas o los mexicas, como se le quiera llamar, es decir, los pobladores de Tenochtitlán, que tenían asolada toda la región, tenían sometido a las demás tribus que habitaban este país. Vivían en una época totalmente del periodo de piedra, ¿verdad? Así está totalmente demostrado. Una vida rústica, ¿sí? Totalmente. Y de sometimiento y de opresión de otros habitantes, porque había infinidad de tribus, tlaxcaltecas, chulutecas, tarascos, etcétera, y todos estaban sometidos por los aztecas, que incluso no se puede llamar como le dicen, ¿no? Eh, los originarios de lo que ahora es México, ¿verdad? Porque se sabe que llegaron del norte, antes de los mexicas o aztecas, como se le quiera llamar, existían otras tribus aquí en el país, ¿sí? Mucho antes, y se dio un florecimiento mucho antes de varias culturas que luego desaparecieron. Llegan, dicen, del norte, como de Utah, llegan los mexicas y se establecen ahí, y después de un tiempo se vuelven dominadores de la zona, y no solo cualquier dominadores, ¿verdad? Porque saquean a los demás pueblos que controlan. Le hacen la guerra, sacrifican gente, dicen que como 20,000, entre 20,000 y 40,000 sacrificios por año, ¿verdad? Claro, de gente de otra tribu, no de la de ellos. Y que tenían aterrorizado a todos los indígenas de este continente, de su zona de dominación, ¿verdad? Y por lo tanto había una gran inconformidad de todas las demás tribus contra la ciudad, lo que hoy es eh, México, ¿no? O Tenochtitlan. En ese tiempo Tenochtitlan, bueno, y dentro de la misma clase de los mexicas en Tenochtitlan, pues había clases, ¿no? Los sacerdotes, los guerreros y el pueblo, ¿no? Que igual tenía que rendirle tributo y era explotado por esas clases altas, ¿no? Entonces no solo explotaban a su pueblo, a las demás tribus explotaban a su pueblo también. Entonces no era ningún paraíso, ni había un desarrollo sorprendente como para decir que se perdieron un montón de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Es por eso que el Cortés logra concretar alianzas, ¿no?, con las demás tribus que estaban odiando a los mexicas, principalmente tlaxcaltecas, ¿no? Y es como toman Tenochtitlán. Dicen que más de 100,000 tlaxcaltecas, entre otras tribus, pues logran dar la batalla para tomar Tenochtitlán, ¿no? Y caída de lo que se podría considerar el imperio, ¿no? El imperio mexicano.
esas condiciones se da, ¿sí? Y que ya después se vino un proceso parecido a la colonización, ¿no? Obviamente donde llegó gente de Europa para establecerse aquí en América, ¿no? Y apropiarse de cierta cantidad de tierra y explotar lo que, pues el interés, ¿no? De lo que era la España, de lo que sería la España de aquel tiempo, ¿no? De explotar recursos naturales, que por eso se hacían las expediciones, ¿no? Pero su tecnología era tan rudimentaria también, no era más avanzada que los aztecas, pero no eran tan grandes como para lograr una explotación muy fuerte de los recursos naturales de México. Así que se dicen que pues en 300 años solamente, si se comparan con la extracción que hacen las mineras canadienses ahora, no sé, en un mes me parece, significan apenas el 7% del oro que se extrajo en 300 años a lo que una minera extrae ahora. No recuerdo si algunos historiadores dicen que en un día o en un mes. Es decir, que el saqueo también está en entredicho, puesto que lo que se hizo vinieron a mezclarse con los indígenas, a trabajar, a utilizarlos como fuerza de trabajo, no a exterminarlos porque querían fuerza de trabajo, ¿verdad? Y aún así hubo protección por parte de los reyes de España para el reinato de lo que ahora es México, para proteger a esos indios e inculcarles la religión. No los vinieron a exterminar, vinieron a complementarse con ellos y estudiaron su lengua. ¿Sí? Hicieron tratados, diccionarios de la lengua náhuatl, de los diferentes dialectos que existen en este país, y por eso ha quedado, no se han perdido las lenguas y siguen ahí los indígenas, ¿no? Y lo que sí se dio un mestizaje, ¿no? Porque se juntaron de las razas que venían de allá con las de aquí y generaron nueva generación que se llaman mestizos, ¿no? Que se llama el mestizaje. Crearon escuelas, esos son los datos que hay, ¿no? Universidades. Es decir, vino gente de allá para vivir aquí y tratar de trabajar aquí, sí, a explotar la fuerza de trabajo, pero aquí, y traen esclavos de África, traen esclavos de otro lado. Y a los indios, a la mayoría se les respetó sus estatus. De ahí que muchas poblaciones se sigan conservando, ¿no? Y se dictaron leyes para la protección, ¿no? De esos y para la vida de la sociedad entre indígenas y españoles. Claro que los abusos no se pueden evitar por españoles individuales, pero había leyes que castigaban eso, y cuando menos se permitía ir a juicios y resolver problemas tanto de tierras como de injusticias, ¿no? Personales hacia los indígenas. Entonces crearon hospitales, se inculcó la religión, lo que quiere decir que no se venía a exterminarlos, ¿no? Y no hubo ese saqueo constante. Y bueno, y se da ese proceso totalmente, ¿no? Y como ya dije, es el encuentro de dos razas, ¿no? Con sus problemas, cada uno, con su carácter específico, cada uno, ¿sí? Los mexicas eran guerreros, violentos, hacían la guerra, sacrificaban gente, comían gente, sometían a otros. Los españoles igual andaban buscando fortuna, ¿no? Nuevas tierras con qué comerciar, porque venían, se alistaban para
buscar oro, plata, y tener fuentes para ser ricos, ¿no? Materias primas, los comercios, ese era su objetivo, ¿sí? Y quizás cometían arbitrariedades igual que la cometieron los mexicas con su propia gente, como ya decía, ¿no? No solo con las tribus aledañas, sino con los propios mexicas dentro, porque estaba dividida en clases la sociedad mexica, pobres y los que mandaban, sacerdotes y guerreros, ¿verdad? Y como ya dije, fue tal el inconformismo que tlaxcaltecas, inclusive texcocanos, que eran aliados o por un tiempo formaron parte de lo que se llamó la Triple Alianza, que les permitió gobernar a los aztecas, imponer su ley durante mucho tiempo, ¿verdad? Pues se rebelaron también los texcocanos y se unieron a Hernán Cortés para derrocar a Tenochtitlán. Entonces, cae Tenochtitlán, no cae México, ni se conquista México, porque se crea una relación de actividad y de comercio, ¿sí? De movimiento de la economía, ¿verdad? De nuevas relaciones sociales y de cruzamiento de las razas, ¿no? De preservación de la lengua. Entonces, avanzó la sociedad en este continente, lo que ahora es la sociedad mexicana, rápidamente gracias a esos avances que trajeron los españoles, con sus problemas que ya decía yo, que eran propios de la época y que ahora se siguen dando en muchos lugares, en muchos países que se hacen la guerra, ¿verdad? Fueron actores que de acuerdo a sus convicciones realizaron tales y cuales acciones bajo su responsabilidad y bajo su conciencia en aquel momento, y no se puede estar cuestionando ahora. Se puede tratar de interpretar la manera del porqué, de buscar una explicación real del por qué sucedió eso, pero ya las decisiones pues fueron tomadas de acuerdo a las condiciones de la época, a la mentalidad de la época de cada uno y al estadio de desarrollo en que cada uno se encontraba, puesto que se encontraron dos culturas muy distintas, ¿no? Con distintos niveles de desarrollo y por lo tanto distintas maneras de pensar, ¿sí? Sin embargo, hubo esta confrontación o esta mezcla, ¿no? Que generó el mestizaje y posteriormente, 300 años después, vino a dar como resultado un proceso que finalizó en la aparición de lo que ahora es México, ¿no? Somos principalmente mestizos, somos producto de ese encuentro de dos razas por el motivo que haya sido. ¿Y por qué somos el producto del mestizaje? Porque las razas no se exterminaron ni una a la otra, convivieron y compartieron con todos los problemas y todos los errores que se pudo haber, injusticia durante cierto tiempo, pero la sociedad se preservó en esta mezcla y siguió avanzando hasta lo que es hoy, donde siguen existiendo arbitrariedades e injusticias, ¿no? Por los nuevos actores vigentes en la sociedad mexicana, ahora sí mexicana, ¿no? Entonces en México pues existió mucho tiempo después, podríamos decir que 300 años después, quizás, después de la independencia, ¿no? O de lo que se llamó el proceso de independencia, en que podemos decir que pues ya podríamos decirle, nace en México, ¿verdad? Pero había ocurrido todo un proceso, como decíamos, de transformación real, de mezcla de la raza, de mestizajes, de actividad económica, de desarrollo de la tecnología, al nivel que fuera, y de la cultura, ¿no? Y somos el producto nosotros de esos sucesos de hace 500 años que sucedieron
durante largo tiempo, ¿no? Al menos durante 300 años y luego 200 años más hasta formarnos a lo que somos hoy y a la manera en que pensamos hoy. Así que son procesos totalmente fuera de nuestro control, fuera de nuestra racionalidad, porque sucedieron en otra época, en otro tiempo. No hay nada de qué pedir perdón, ni nosotros para allá, ni de aquellos para acá, y menos a las nuevas generaciones que no participamos y apenas logramos entender lo que pasó en aquel tiempo, ¿no? Y no es justo que pues alguien retuerza las cosas y simplemente pues quiera inculcar los sentimientos adversos, ¿verdad? Pues vamos a andar de renegados porque supuestamente, y la culpa de todo es de hace 300, 500 años. ¿Y después qué? Los demás ya desaparecieron, ya no están. ¿Por qué tienen que seguir siendo culpables, influyendo sobre nosotros? Nosotros ya no somos víctimas, ni aquellos que participaron en el pasado por la evidencia que existe tampoco fueron víctimas, fueron actores, participantes de un acuerdo, de una transformación. Es lo que yo puedo decir de manera general, ¿no? De una transformación para generar la sociedad en que ahora existimos y que se llama México y que duró todo un proceso para ser México. Así que no fue la conquista, no fue el agravio para México. México no existía, ni España existía. Entonces, pues de mi punto de vista, para no seguir con el punto es ese, ¿no? Se está utilizando como es la máxima expresión de estos de las 4T, López Obrador y todos esos, son expertos, ¿verdad?, en fabricar bolas de humo, fabricar enemigos imaginarios con los que hay que luchar, y el problema es que arrastran a mucha gente a luchar con esos, a endilgarles cualidades que ellos quieran, los males que ellos quieran, y pues ya tienes con quién pelear, ¿no? Pues dice que es malo. Así como cualquier cómic, ¿no? En el cómic se inventa todo. Pero tú a quién le va, pues al bueno, al que dice que está haciendo la justicia. Igual pasa aquí. Se inventa y eso es manipular. Es algo perverso, ¿no? Porque además estás manipulando a gente, estás engañando a gente. Y a esa gente que supuestamente dices que vas a ayudar, en lugar de volverla a ser racional, la vuelves un ser irracional, impulsivo, resentido, con síntomas de derrota, ¿no? No progresista, porque se va a dedicar al simple pleito y pleitos en el aire, ¿no? De algo que ya no existe. ¿Sí? Y entonces son expertos en fabricar estas situaciones. No solo, y por eso siempre se van a las cuestiones del pasado, ¿verdad? Porque es más fácil pues mover todo, porque pues en el pasado ya pasó y muchos ni siquiera supimos o ni estamos seguros cómo fue. Entonces, como te lo planteé, pues si tú les crees, será buen material, ¿no? Para estarte entreteniendo, ¿no? Y desviando la atención y provocándote resentimientos de cólera que no deberían de ser, ¿no?